Bueno, bienvenidos a otro episodio. Hoy estoy con una invitada muy especial. Siempre digo lo mismo, pero es verdad, todos mis invitados son muy especiales. Ella es Catalina Velasco. Seguramente algunos la sigan en redes. Ella es bióloga marina de profesión y comunicadora científica de vocación. Es cofundadora y directora regional de la Fundación Mar y Ciencia, exploradora y líder joven de National Geographic, candidata, voy a tomar aire porque es muy largo, candidata a doctora en Ciencias Antárticas y Subantárticas de la Universidad de Magallanes y trabaja con los bosques submarinos del Estrecho de Magallanes. También usa la fotografía submarina para mostrar la belleza de los ecosistemas marinos y escribe para la revista Mar y Ciencia y revista Endémico. Y, dato no menor, a principios de 2020 se convirtió en la primera mujer latinoamericana en ser parte de una expedición de National Geographic Pristine Seas, súper hermoso ese proyecto, que es un proyecto de exploración y conservación que tiene la intención de proteger a los océanos. Y esto era en los fiordos patagónicos. Ahora ella nos va a contar un poco mejor. Y con esto te doy la bienvenida, Cata, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, súper contenta, es un placer enorme tenerte y No, emocionada y muchas nerviosa. gracias por la invitación. No, no, nada de nervios, sí. Aquí vamos a hablar del océano, todo relajado, sin nervios. Qué lindo, qué lindo. Bueno, mi primera pregunta para vos es, ¿cómo empezaste a estudiar el mar y cómo llegaste a saber de algas? Y otra pregunta que me podés contestar después, ¿qué es un bosque submarino? Porque la primera pregunta que me surge es, ¿qué es un bosque submarino? Ya, buenísimo. Mira, yo comencé a estudiar el océano cuando entré a biología marina. Yo antes quería estudiar otra cosa, quería estudiar medicina veterinaria, pero cuando ya tenía que escoger carrera, finalmente decidí en un impulso, sin premeditación, decidí biología marina. Y realmente fue una buena decisión. La carrera me encantó, el mar me enamoró. Y de ahí, bueno, tenía que comenzar a buscar temas de tesis, quería trabajar con tortugas marinas, pero terminé trabajando con pastos marinos, porque en Chile tenemos una pradera de pasto marino que es hábitat de la población más austral de tortuga negra del Pacífico Sur Oriental. Entonces yo quería estudiar esas tortugas, no se pudo, terminé estudiando ese pasto marino que también me acercó a las tortugas. Entonces me fui metiendo con todos estos organismos fotosintetizadores, luego entré a estudiar el doctorado y seguía con el tema de estos fotosintetizadores, con el pasto marino, pero terminé decantando por los bosques submarinos, que es lo que estudio el día de hoy. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué son los bosques submarinos? Bueno, es realmente un bosque como el que vemos sobre la Tierra, ¿cierto? ¿Qué es un bosque? Es un conjunto de muchos árboles que forman un ecosistema característico. Bajo el agua pasa lo mismo, pero en vez de árboles son grandes algas pardas que además tienen la característica morfológica de parecer un árbol. Tienen su disco de fijación que son como comillas, raíces que se van a adherir al sustrato para que el alga crezca. Viene este gran estipe que viene a ser como un tronco que va a sostener a las láminas o frondas, que son el símil de las hojas de los árboles. Entonces tenemos estos, comillas, árboles submarinos que en su conjunto van a formar este bosque submarino y que va a tener un rol muy similar al del bosque terrestre. Va a ser hábitat y refugio para cientos de especies, van a servir de alimento para las especies para algunas especies que ahí viven, van a oxigenar el agua, van a secuestrar CO2, van a proteger a las costas de las marejadas, de las corrientes. Entonces, es eso, un bosque submarino, es un ecosistema característico compuesto por algas pardas. Wow, me surgen un montón de preguntas, pero bueno, las voy a tratar de dosificar. Dispara, dispara. No, no. Eh, bueno, justamente tenemos algunas preguntas del público y me acordé de una. Yo en mi Instagram, mi tienda Eco, abro unas preguntas, digamos, al público para expertos en diferentes temas. Vos sos una experta en algas, en este caso, en el océano también, pero hoy te agarré para las algas.
Y una pregunta es esa, si hay un equivalente terrestre a las algas, digamos. Como siempre queremos como saber algo concreto que conozcamos para poder tomar una dimensión de las cosas que no vemos, quizás. Sí, o sea, esto es mi opinión sesgada personal de bióloga marina. Seguramente si nos escucha algún agrónomo o alguien así se va a agarrar la cabeza, pero yo diría que sí, efectivamente un bosque terrestre podría ser el símil de los bosques submarinos. De hecho, incluso en la cantidad de CO2 que se secuestra. Por ejemplo, mira, yéndonos al pasto marino, que es el dato que tengo así como más a mano, puede capturar hasta 83 millones de toneladas métricas de carbono al año y eso es equivalente a unas 5 veces más que el carbono que secuestran los bosques tropicales. Y eso estamos hablando solo del pasto marino. El bosque de algas vendría a ser algo muy similar. En este momento, mira, qué mal preparada vine, ¿eh? Porque podría haber sacado rápido la cifra de CO2 que secuestra, pero bueno, ustedes Bueno, que se nos puede están buscar. escuchando pueden googlear rápidamente cuánto es el CO2 que secuestran los bosques de algas y efectivamente van a ver que es muy similar a lo que secuestran los bosques terrestres. De hecho, el océano viene a ser como el pulmón azul del planeta. La mitad del oxígeno que respiramos, o cerca de la mitad, proviene del océano. Y eso viene, bueno, en gran parte del fitoplancton, pero también los bosques submarinos, las praderas de pasto marino, los manglares, son ecosistemas que vienen a cumplir ese mismo rol. Ay, me lo imagino todo tan hermoso encima. Y lugares por ¡Ay, explorar que es debe haber. hermoso! Es hermoso. ¿Viste el documental Mi maestro el pulpo? No, lo tengo que ver. Ahí muestra. Ese documental, si bien habla como del pulpo, ese pulpo vive en un bosque de algas. Entonces es maravilloso porque todo el documental es el paisaje de este bosque submarino y ahí tú te das cuenta de la gran biodiversidad que hay en estos bosques. Bueno, tienes los pulpos que son los protagonistas, pero también tienes tiburones, cangrejos, peces, rayas. Es mucha la biodiversidad. Entonces, velo, Sí. porque de verdad uno dice, ¡ay, qué lindo que son los bosques! Sí, bueno, lo vamos a recomendar. Y además es clave porque no lo tenemos para nada presente. O sea, siempre es como el Amazonas y la selva y esto. Y nunca, nunca nos acordamos del océano y de la importancia que tienen. Claro, porque no lo vemos, es como al final uno se relaciona más con lo que puede ver, con lo que puede tocar, y siempre el mundo submarino queda un poco más relegado, está siempre en un segundo plano en nuestro día a día. No es como que uno esté cocinando y pensando, ¡ay, cómo estará el bosque de algas! No. Exacto. No. Entonces, es importante ir y pensando en estos ecosistemas marinos porque sean parte, hagámoslos partes de nuestro día a día, porque ya lo son, tenemos que tenerlos más presentes. Ay, justo estás nombrando todas las preguntas, porque también alguien preguntaba eso, si en nuestro día a día podemos tener alguna relación con las algas. Y otra pregunta también es si hay especies que no se conocen. Bueno, hay muchas especies que no se conocen en el océano, bueno, y en el planeta en general. Em, Se estima que falta al menos el 80% de las especies por descubrir, o sea, una Fa. locura, un montón que aún no conocemos. De hecho, del océano, eh, como el 90% del océano aún no ha sido ni explorado, ni mapeado, ni cartografiado, o sea, nos falta mucho, mucho por conocer aún, sobre todo lo que es océano abierto y océano profundo. Casi toda la exploración por temas logísticos, económicos, se concentra en las zonas costeras. Y aún así siempre se están descubriendo cosas nuevas. Y bueno, y uno siempre piensa como tal vez en grandes mamíferos o no sé, invertebrados, pero piensa que solamente en el mundo de las bacterias y las arqueas ya hay un universo por descubrir, entonces hay harto por descubrir. Y la otra pregunta, ¿cómo tener el océano más presente en nuestro día a día? No, las algas, eran las algas, ¿cierto? Bueno, primero, reconocer
que las algas están presentes en nuestro día a día. Ustedes, miren, hagan el ejercicio ahora que están con este podcast, seguramente, no sé, cocinando, haciendo algo. Vaya a la cocina y vea cuántos de sus productos tienen agar-agar. Vean, no sé, las jaleas, el yogur, las salsas de tomate que tienen. Vayan a ver su champú, su acondicionador, el jabón, la pasta de dientes. Todo eso tiene derivados de las algas. Entonces las algas realmente están en nuestro día a día. Lo que pasa es que no lo reconocemos como tal. También podemos incorporarlas directamente a nuestra dieta, algo que les recomiendo mucho. Las algas son una buena fuente de minerales, de vitaminas, de proteínas también. Entonces, hay que comer más algas y esa de verdad es una buena forma de relacionarnos con ellas. Cuando, bueno, yo no soy tan fanática de comer algas, la verdad. Yo aquí como que predico, pero no practico mucho. Pero tengo amigos, por ejemplo, que incorporan las algas en su dieta semanal y un día una alga roja, otro día una alga verde, después el cochayuyo, después otra y sus platos se llenan de color y de biodiversidad distinta. Tremendo. Y el hecho ya de hacer ese ejercicio, sin darte cuenta, tú ya te estás acercando a las algas, estás como incorporando la biodiversidad en tu plato realmente. Me encanta. Así que yo creo que esas son formas de acercarnos y bueno, también por supuesto que leyendo al respecto, viendo documentales, es muy difícil que podamos ir, por ejemplo, a bucear un bosque de algas todas las semanas, pero sí podemos ver un documental el domingo o ver alguna película. eh, no sé, hasta ver Buscando a Nemo es una forma de acercarte al océano. Entonces, es eso. Si no podemos ir directamente, busquemos la forma de acercarnos y de ir sociabilizando el océano en nuestro día a día. Buenísimo, me encantan los consejos. Hay una pregunta que siento que directamente da para una clase, pero bueno, vamos a tratar de no extendernos. Dicen que si es verdad, y yo algo he estudiado claramente, que los primeros seres vivos que existieron fueron algas o cianobacterias, que también son un tipo de algas. Y... ay, no sé si son el Claro. primer ser vivo. Lo que sí claro, uno de los primeros sí. Y lo que sí te puedo decir que las cianobacterias son de las primeras en realizar fotosíntesis oxigénica. Y eso, ¿qué es la fotosíntesis oxigénica? Bueno, es la fotosíntesis común y corriente, ¿cierto? Esa que usan nuestras plantitas que están en el jardín, que incorporan CO2 para hacer sus nutrientes y a la vez liberar un compuesto de desecho que es el oxígeno. Antes, cuando teníamos los primeros organismos en la Tierra, la fotosíntesis era anoxigénica. No había tanto oxígeno en la atmósfera como hoy, entonces se usaban otros compuestos para hacer fotosíntesis. Cuando comenzó la fotosíntesis oxigénica y se empezó a liberar oxígeno en grandes cantidades, ocurrió algo que tiene un nombre muy catastrófico y me da risa, que es como la gran catástrofe del oxígeno, la gran oxidación. Es como, suena como de película. Hay cachado que siempre en español a las películas les ponen como nombres así como muy arma mortal, Sí, explosiva, abstracto, sí, sangrienta. sí. Rarísimo. Bueno, con la gran oxidación lo mismo, así tiene este nombre catastrófico. Y porque en realidad fue una catástrofe. Cuando llegaron las cianobacterias a oxigenar el planeta, Claro, medio que se arruinaron a murió los demás. sí, un montón de organismos que no usaban el oxígeno y que el oxígeno era tóxico, Claro. se murieron y se extinguieron. Fue una gran ola de extinción masiva. Una de las... Pero una de las extinciones. Pero para nosotros fue lo mejor, porque la atmósfera se empezó a oxigenar gracias a estas cianobacterias, y así fue como nuestros ancestros comenzaron a colonizar la Tierra. Entonces, estas cianobacterias, que son de los primeros organismos que existen y que venían del océano, propiciaron la vida para todos nosotros. Entonces, al final del océano venimos, al océano vamos. Algo así.
Cata, directamente mis seguidores de mis redes no se pueden quejar porque te hice casi todas las preguntas importantes y que se repetían. Me respondiste todo, así que... Buenísima. Te estamos exprimiendo. Ahora vamos a contestar la pregunta que motiva un poco este podcast, que es ¿por qué son importantes las algas? Pero vamos a imaginar una situación en la que las algas se extinguen. Entonces, yo imagino que la acidificación de los océanos, que es algo que ocurre, es un fenómeno químico que consiste en absorber el dióxido de carbono por parte de los océanos, que seguramente vos lo vas a conocer y lo vas a poder explicar mejor, pero va a llegar a un punto en el que va a afectar solamente a las algas. No sabemos por qué, pero está tan ácido el océano que de repente todas las algas se extinguen y el resto sigue joya. ¿O no? Porque vos me vas a contar qué pasa. Ya, pero esto es como un caso hipotético, ¿cierto? Así como Sí, que la sí, sí, acidificación solo está afectando a las algas. Ya, sí. se murieron todas las algas. Pregunta, ¿macro y microalgas? Sí. Ya. Ya, porque, bueno, eso tal vez como lo primero que podemos decir, que en el Sí. océano, claro, tenemos las micro y macroalgas. Las microalgas, como su nombre lo dice, son organismos microscópicos que realizan fotosíntesis en el océano. Diatomeas, en este momento no me acuerdo de ninguna. Las que son... Bueno, las cianobacterias. Eso. Las cianobacterias también son consideradas parte del fitoplancton. Ay Dios, dinoflagelados, etcétera. Bueno, organismos que realizan fotosíntesis en el océano y que son muy pequeñitos. Y ese es el fitoplancton, igual microalgas. Y tenemos las macroalgas, que como su nombre lo dice, son aquellas que podemos ver, como las que forman bosques submarinos, que de los que estábamos hablando. Entonces, las algas son un grupo muy diverso que pertenecen a phylums distintos, o sea, estamos hablando de organismos muy distintos entre sí, pero que englobémoslos con este gran común denominador que es que hacen fotosíntesis. Entonces, ¿qué pasa si de un día para otro se extinguen todos los fotosintetizadores del océano? Primero, perdemos una gran cantidad de oxígeno. Perdemos la mitad del oxígeno que respiramos. De una, ¡pum!, se fue. Eso yo creo que ya de por sí nos deja así fuera del juego de una. Pero supongamos que no. Supongamos que seguimos aquí, ok. Estamos respirando al 50%, pero bueno, vamos que se puede. ¿Qué ocurre también? Se pierde un secuestro de dióxido de carbono muy importante. En este momento se estima que el océano está absorbiendo algo así como el 30% de las emisiones antropogénicas de CO2. Es decir, es un arma directa contra el cambio climático. Entonces, sin estos fotosintetizadores no solo tenemos menos oxígeno, sino que además tenemos mucho más CO2 en la atmósfera, lo que va a significar una gran intensificación del efecto invernadero, lo que va a significar una gran intensificación del calentamiento global. O sea, la crisis climática, ya olvidemos que van a ser solamente 1,5 grados Celsius sobre. Podrían ser muchos más, porque ya no estaríamos contando con esta gran arma contra la crisis climática que son los fotosintetizadores del océano. Además, vamos a perder la base de las tramas tróficas en el océano, así como las plantas son las tramas tróficas de los ecosistemas terrestres, el fitoplancton, las macroalgas también son la base de las tramas tróficas en el océano. ¿Esto qué quiere decir? Que las tramas tróficas, que son estas interacciones de flujos de energía, ¿cierto? O sea, al final, ¿quién se come a quién? Todo se sustenta en el fitoplancton y en las macroalgas. Siempre van a estar los herbívoros que se van a alimentar de estos productores primarios y después otros organismos que se alimenten de esos herbívoros y así sucesivamente. Si se pierde la base, que son estos productores primarios, colapsan las tramas tróficas. Colapsan porque no vas a tener
La ballena no va a tener el krill, porque el krill se alimenta de este fitoplancton. El atún, que se alimenta de los otros peces, no va a estar porque esos otros peces no van a estar porque se alimentan de fitoplancton, y así sucesivamente. El ciclo de nutrientes también se pierde. El fitoplancton está usando constantemente nitratos, fosfatos, no solamente es una vasija de dióxido de carbono y que libera oxígeno, hay un montón de otros compuestos que se vuelven disponibles gracias a que pasan también por el fitoplancton. Oye, y hablando de nutrientes, el fitoplancton tiene un compuesto sulfurado que usa en sus paredes celulares y que usa como defensa también, y que cuando el fitoplancton muere, las bacterias se encargan de usar este compuesto sulfurado, y que es un compuesto que sirve incluso para ayudar a formar las nubes en el cielo. Gracias a que existe el fitoplancton y estas bacterias, tenemos nubes en el cielo. No, Entonces, no, como... no. Me Sí, estalló la cabeza. sí, es dimetil sulfuro, no sé cuánto se llama, DMS. Ahí lo pueden buscar. Es un compuesto que sirve como núcleos de condensación. El núcleo de condensación son Ah, pequeñas moléculas sí. a las que se van a aglutinar el vapor de agua para formar las nubes. Y esos núcleos de condensación provienen de estas microalgas que son procesadas por las bacterias. Entonces, pucha, harto perderíamos si perdemos a todos los fotosintetizadores. Además, nosotros las algas las usamos directamente en la industria cosmética, alimenticia, en los medicamentos. Incluso todo eso se perdería. Entonces, imagínate, perdemos desde la parte económica hasta el oxígeno que tenemos para respirar. Así que en realidad puedo decir, o sea, como que estoy muy confiada en concluir que si de un día para otro se extinguen las algas, se extingue la vida en el planeta tarde o temprano. Así estoy Sí, muy confiada. más temprano que tarde. Sí, bueno, Eso. es muy loco porque siempre como que aclaro, o las primeras veces aclaraba que, bueno, esto es una teoría hipotética, por si hay un científico escuchando y me dice esto es imposible, pero es como que hay cosas que son muy, muy básicas, digamos, ¿no? Que tienen una relación muy, muy, muy directa y muy estrecha con nosotros. Entonces, Claro, claro, justamente. O sea, yo me imagino que cualquier cosa que se extinga es terrible y puede repercutir directa o indirectamente con la humanidad. Pero hay cosas que dependiendo de los beneficios que nos aporta puede ser más catastrófica que otras. Por ejemplo, yo no creo, y porque no soy entomóloga y perdónenme la vida a los entomólogos, ya va a pero venir no un creo que sea capítulo lo de eso. mismo, eso, no creo que sea lo mismo que se extingan, no sé, todos los escarabajos a que se extingan todo el fitoplancton. ¿Cachai? A Ajá, lo mejor sí, y a lo mejor en este momento las personas que estudian escarabajos me quieren matar, pero seguro. igual depende como de, al final de las relaciones que hay entre las diferentes especies, de los beneficios que nos entregan, de un montón de cosas. Y no podemos negar que los fotosintetizadores del océano, claro que influyen muy directamente en el desarrollo humano, porque además pensemos en esto que te decía de algo tan básico como el secuestro de CO2. Eso también no solamente es un arma contra el cambio climático, también nos ayuda a... Ah, se me fue la La palabra. temperatura. Pero mantiene el equilibrio, claro, mantiene el equilibrio térmico, ayuda a regular la temperatura, el clima, entonces, o sea, el tiempo y el clima, entonces es bastante directo. Sí. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son las amenazas reales que tienen las algas? Bueno, ya dijiste que es un grupo hiperdiverso, pero hay amenazas que son, yo creo, muy, muy grandes para todos los organismos que viven en el océano. Quizás me podés aclarar un poco y quiero saber un poco cómo están esos bosques y cómo están esos ecosistemas tan diversos que comentabas.
Sí, mira, bueno, hay como tú dices, amenazas que son grandes y que son comunes para el océano en general y sus Ajá. ecosistemas, como por ejemplo la contaminación, la sobrepesca y la crisis climática. Esos son, y la pérdida de hábitat. Esos son como 4 grandes amenazas que sufre el océano en general. Bueno, yo creo que los ecosistemas en general, terrestres también. Sí. La sobrepesca es una de las amenazas a las algas, sobre todo acá en Chile tenemos el problema del barreteo, que es la extracción indiscriminada de estos bosques de algas, por algo que te decía hace un rato, que en todo usamos algas. El agar, el alginato, son compuestos que están presentes en casi todo y esos se extraen directamente de las algas. Los bosques de algas son muy ricos en este compuesto que se llama alginato, que es un polisacárido, un azúcar que está en su pared celular y que se usa de espesante en un montón de compuestos, en la industria alimentaria, en la farmacéutica. em, y entonces acá en Chile se extrae, en Perú también está este problema de la extracción indiscriminada para la venta, principalmente al mercado asiático, para extraer este Mira. compuesto. Entonces, ese es un problema porque es como talar el Amazonas, solo que no se ve, está bajo el agua. Entonces, los pescadores, los algueros, no todos, sino los que trabajan como de forma ilegal, van, extraen estas algas indiscriminadamente, después se venden muy barato, afuera se extrae este material y se nos revende más caro. Porque, bueno, en Ah, Chile nos típico. encanta ese modelo. Es que en Chile, bueno, en Latinoamérica en Acá general, ¿o no? también, Nos sí, encanta sí. ese modelo, nos encanta ese modelo de negocio de extraigamos todo Sí, sí, sí. barato y después se va para afuera y acá vuelve más caro. Bueno, Ajá. es parte de nuestro modelo económico. Qué lamentable. Bueno, entonces esa es una amenaza real que tienen estos bosques. La crisis climática también es un problema para estos bosques. Los bosques de algas no prosperan en lugares muy cálidos, son de aguas templadas frías. Entonces, con el calentamiento global, con el aumento de las temperaturas, se ha visto un gran declive de estas poblaciones a nivel mundial. Es bien lamentable cómo estos bosques se están perdiendo, no en todas partes del mundo. De hecho, recién hace poco salió un estudio este año que compara los bosques de algas de Patagonia con anotaciones que hizo Darwin hace 200 años cuando fue a Patagonia. Y el Mira. estudio es muy bonito porque compara las anotaciones de Darwin, los esquemas que él tenía, todo de la época, con imágenes satelitales actuales y muestras de terreno actuales. Se superpuso ambas Qué lindo. cosas y se vio cómo coincidía casi perfecto Wow. la distribución de los bosques de acuerdo a las anotaciones de Darwin con los mapas satelitales. Así se superpone casi perfecto. Y se llegó a la conclusión de que los bosques en Patagonia son muy resistentes y resilientes al cambio climático. Lamentablemente eso no se ve en otros bosques y podemos ver cómo los otros se están perdiendo. Además, con el cambio climático ocurre otra cosa, que hay otras especies que comienzan a cambiar su distribución. Los bosques, por ejemplo, son muy sensibles a que haya sobrepoblaciones de erizos, por ejemplo. Los Mira. erizos son los herbívoros más voraces del bosque de algas, Claro. entonces hay una relación muy estrecha entre los erizos y las algas. Si hay muchos erizos, se va a ver reducido las poblaciones de algas. Entonces, ¿qué pasa? Hay otras especies que se encargan de controlar la población de erizos. Por ejemplo, las estrellas de mar. Pero ¿qué se vio, por ejemplo, en Columbia Británica? Con el cambio climático aumentó mucho la temperatura de esas aguas y ocurrió una enfermedad en las estrellas de mar y empezaron a morir las estrellas de mar.
Entonces no tenían quien se comiera los erizos sobrecrecieron y arrasaron con el bosque. Entonces, estos desequilibrios ecológicos que son causa del cambio climático afectan a las algas. Entonces, el cambio climático no solamente afecta la fisiología del alga en sí, pero también cómo se relaciona con los otros herbívoros y con los otros organismos de las comunidades. Entonces, hay también desequilibrios a nivel de interacciones comunitarias. Y todo eso es otra amenaza muy real y muy tangible a los bosques de algas. Sí, no puedo evitar compararlo con los ecosistemas terrestres, ¿no? Como, no sé, acá en La Pampa teníamos herbívoros y ahora no tenemos, entonces los pastos crecen de otra manera, hay otras especies, llegan especies exóticas que invaden, o no hay predadores de esos herbívoros, entonces hay partes que están sobrepastoreadas, bueno, un montón de temáticas, pero que Claro, muy parecido seguramente. Pero bueno, se sí, sabe menos. Por eso yo estoy como preguntando todo porque no sé mucho, o sea, no sé sí, casi no, está nada. bien. Sí sé, por ejemplo, eso que comentabas de Patagonia, que es como unas condiciones muy particulares que se dan, ¿no? Entre las corrientes cálidas de Brasil que bajan y las de Antártida frías, ¿no? Entonces ahí en esa mezcla es toda la diversidad que comentás. Sí, y Patagonia, bueno, también tiene una historia geológica muy interesante que ha hecho que las especies evolucionen de forma particular. Recordemos que en el último máximo glacial, Patagonia estaba cubierto de un casquete de hielo que cuando fue retrocediendo erosionó toda la zona que ahora es los fiordos y canales y se formaban pequeños, no recuerdo el nombre técnico, pero son como refugios para estas especies, mientras en los otros lados estaban todos llenos, cubiertos de hielo. Entonces estos refugios comenzaron a quedar aislados entre ellos y se formó también especiación y las especies comenzaron a evolucionar de forma distinta. Entonces vemos también cómo Antártica de Patagonia tiene especies que evolucionaron distinto en diferentes, por ejemplo, Patagonia Atlántico versus Pacífico, y más las condiciones que tú mencionas, oceanográficas, climáticas también, que hacen de Patagonia un lugar muy especial. Patagonia también, todavía tenemos mucha influencia de agua dulce, ahí tenemos campos de hielo norte, campos de hielo sur, que están constantemente aportando agua dulce. Esta agua dulce trae nutrientes también que generan condiciones especiales en la zona, ¿no? Los fiordos y canales son tremendos ecosistemas, muy interesantes de estudiar y con características muy especiales. Lamentablemente, allá, lamentablemente en Chile esa zona está llena de salmoneras porque No. también, nuevamente, nos encanta este sistema económico en el cual la naturaleza queda relegada a un segundo plano porque, bueno, al final el dinero manda, entonces ponemos un montón de salmoneras, está lleno, tenemos son miles de concesiones para salmonicultura en la zona de fiordos y canales de Patagonia, zonas que deberían estar protegidas, zonas que incluso hay áreas marinas protegidas y ahí están las salmoneras, hay zonas que son santuarios culturales y de pueblos originarios, y también ahí están las salmoneras. Así que, bueno, y esa también es otra amenaza a los bosques de algas y a la biodiversidad de la zona, la industria salmonera, que al final donde está la industria salmonera se vuelven zonas de sacrificio. La salmonera destruye el ecosistema en el que se pone, así que es lamentable. Cata, yo no puedo creer toda la información que estás dando. Me parece súper valioso. Este episodio tiene que, no sé, escucharlo todo el mundo. Y ahora quiero saber un poco, vos, bueno, tu biografía es increíble, tuviste oportunidades de conocer además lugares increíbles. Y me interesa saber cómo crees que tu trabajo, además de comunicación también y de investigación, contribuye a la conservación de las algas y de estos ecosistemas. Ay, qué difícil pregunta, porque
No sé, pues difícil, como que uno siempre quiere contribuir, pero a veces tiene la duda de que si realmente lo está haciendo o tal vez el cómo. Pero mira, yo hago dos cosas. Por un lado, hago investigación. En este momento estoy haciendo mi doctorado y estoy trabajando con ecología comunitaria de bosques de algas del Estrecho de Magallanes. Estoy analizando qué organismos viven en el bosque y por qué viven en ese bosque, cómo se relacionan con la complejidad estructural de hábitat que generan estos bosques. Entonces es una tesis bien de probar teoría ecológica. Ya, por un lado, eso yo creo que es un aporte porque los bosques de algas con los que yo estoy trabajando son aún bastante desconocidos en el Estrecho de Magallanes. Hay muy pocos estudios sobre la dinámica de estos bosques, menos de la biodiversidad asociada. Entonces, ese siempre es un primer paso para poder generar cualquier plan de manejo futuro. Entonces, si yo quiero conservar un lugar, primero necesito saber lo básico de ese lugar. Entonces, generar información para poder entender estos bosques y poder generar planes de manejo. Eso por un lado. Y por otro lado, yo con mi tesis también estoy haciendo una parte de comunicación científica en la cual estoy evaluando recursos comunicacionales sobre bosques de algas para ver cuál es la forma más efectiva de entregar un mensaje sobre la importancia de los bosques de algas. Y eso también, por otro lado, lo encuentro un aporte porque lo que hablábamos un poco al principio, que cómo lo hacemos para acercarnos más a las algas, al océano en general. Es muy importante hacerlo porque es la única forma, si yo quiero que quienes nos escuchen se preocupen de las algas y las conserven y luchen por su protección, necesito que primero las conozcan. Ajá, Entonces, exacto. trabajar con comunicación científica y hacer investigación relacionada a eso es una buena forma de ir generando comunicación más efectiva. Es eso al final. ¿Cómo comunico de forma efectiva sobre las algas? ¿Para qué? Para poder generar empatía también sobre estos ecosistemas, poder sociabilizarlos, poder acercar el océano a las personas para que se preocupen de él. Entonces, yo creo que al final el aporte a la conservación no es tan directo en el sentido en que no estoy en este momento generando un plan de manejo estratégico para la conservación de los bosques, pero sí estoy por un lado aportando a la generación de conocimiento para que esto se pueda generar y por otro lado los esfuerzos de comunicar esto al público no científico y que al final todos nos podamos beneficiar de este conocimiento y lo hagamos propio también y nos empoderemos para poder todos salir a proteger y a defender los bosques de algas. Exacto. Y estás participando de este podcast. Eh, Eso, todos a proteger las algas, sí, vamos. total. Está buenísimo. A mí me encanta tu trabajo, yo te sigo hace un montón. Momento Cholula, momento fan. Eh, Ay, muchas gracias. no, y me parece que está bueno porque yo aprendí mucho siguiéndote en Instagram, que dicho sea de paso, es Cata Submarina, ¿no? ¿Tu Instagram ahora? Sí, sí, así mismito. Y a veces sube fotos de los bosques estos que están buenísimos y da muchas ganas. Además, buceas mucho y con la fotografía supongo que también habrás visto cosas que muy poca gente vio o que nadie vio incluso. Debe ser muy loco eso. Sí, el buceo es maravilloso, de verdad. Quienes nos están escuchando, si tienen la oportunidad, no sé, cuando vayan de vacaciones y se topan en un centro de buceo, vayan y pregunten y hagan una experiencia de buceo, de verdad, muy recomendable. No importa si después no quieren bucear nunca más o no se quieren dedicar a la biología marina, no importa, el buceo es para cualquier persona que quiera intentarlo. Ni siquiera necesitas saber nadar, así que si Es verdad. lo pueden hacer, háganlo. Yo nunca me certifiqué. Siempre me acuerdo y... Pero nunca es tarde. No, 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 lo tengo ahí.
Otra pregunta, me parece importante ya que estamos comunicando, ¿qué podemos hacer nosotros las personas que no hacemos ciencia o que no tenemos la posibilidad de aportar como estás aportando vos de manera tan directa? O si quizás es una manera directa, no sé, se me ocurren temas de consumo, se me ocurren temas de, por ejemplo, responsabilidad, no sé, siendo turistas, si vamos a una zona con unos ecosistemas así que podemos explorar, bueno, yo estoy tratando de responder yo con lo que sé. ¿Qué podemos hacer? No, pero está bien. Para conservar o para ayudar a conservar. Bueno, lo que tú dices está súper bien, que en el fondo es acerquémonos al océano, involucrémonos, y ese acercamiento, si puede ser físicamente, genial, pero no es necesario. O sea, yo me puedo acercar al océano a través de un video de YouTube, puedo acercarme al océano a través de escuchar un podcast, puedo acercarme al océano a través de leer algo, a través de una cuenta de TikTok. O sea, siguiendo a Fundación Mariciencia. Eso, otra. Pueden seguir a nuestra fundación. O sea, hay diferentes formas de acercarse al océano y esa es la primera parte. O sea, sí o sí es el paso 1, porque es la única forma de que comience a importarme el tema y me involucre. El segundo paso, que también todos podemos hacer, es compartir esa información. Así como yo me sensibilicé con el océano, sensibilizo a mi familia, a mis amigues, a mi círculo cercano, y de ahí hacia afuera. O sea, el compartir esta información es un segundo paso muy importante, porque al final la única forma de lograr cambios va a ser si trabajamos en colectivo. Entonces, hay que identificar a nuestro grupo, a nuestro colectivo, acercarnos a organizaciones, si es que nos interesa ya más el activismo también, acercarnos a organizaciones que estén trabajando. No es necesario que cada uno arme una fundación, una ONG, no, podemos acercarnos a cosas que ya están andando y trabajar, y podemos entregar nuestro tiempo para ellos o nuestro dinero si es que tenemos y podemos donar también. También muy Hablando importante hacernos responsables. Dale. Hablando de dinero, eso, como consumidores quizás, no sé, estos productos nosotros acá teniendo una costa enorme de mar, consumimos a veces el pescado congelado chileno o no sé, todo eso del salmón que vos comentabas, eso también me parece importante, que algunas cosas evitarlas o tratar de consumir localmente, ¿no? Justo eso, mira, qué buena, justo eso iba a decir, que nos empoderáramos de nuestro rol como consumidores también, o sea, el averiguar de dónde viene lo que ponemos en el plato es fundamental. Y bueno, y ahora que dijiste lo del salmón, no comer salmón también es algo que podemos hacer. Hay otros peces Así que quieren comer que eso, hay otros peces. Así que todo eso es muy importante. En el fondo es informarse, involucrarse y movilizarse. Es así. Eso es lo que podemos hacer. Bueno, Cata, increíble hablar con vos después de tanto tiempo de seguirte y además estás allá en Chile, es como que siento que nos podemos acercar también de esta manera virtual. Así que te agradezco un montón por haber venido virtualmente al podcast y nada, espero seguir cruzándonos o cuando vengas o cuando yo vaya. No, genial, muchas gracias por la invitación. Y vamos a cuidar el océano. Eso, a cuidar el océano, porque lo necesitamos para vivir. Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea.